Hola amigos, sean todos bienvenidos a su podcast El Observatorio. Hoy continuamos con nuestra serie Dios se ha revelado a la humanidad. Sean todos bienvenidos. Escuchábamos la pieza musical Aleluya de Händel. A los 56 años, su autor se encontraba en la peor situación de su historia, enfermo y devorado por la crítica inglesa. Había perdido el apoyo del rey. Enfrentaba la posibilidad de ir a prisión por sus deudas. Estaba deprimido, mal alimentado y sin inspiración. De pronto, como tocado por el cielo, según sus propias palabras, comenzó a trabajar de manera frenética en la composición de un oratorio, nominado El Mesías. Trabajó 14 días con sus noches y lo estrenó en Dublín, con gran éxito, pero no fue hasta su representación en Londres cuando sucedió lo inesperado. La sala estaba repleta. Algunos asistían por admiración, otros por curiosidad y muchos para poder seguir despedazando de Händel con sus críticas. Pero lo determinante en esa ocasión fue que asistió Jorge II, rey de Inglaterra e Irlanda. La obra transcurrió y en el momento en que comenzó el Aleluya, el rey se puso de pie en señal de exaltación, lo que provocó que todo el público se pusiera de pie. La obra culminó en un estruendoso aplauso por parte de la multitud. A partir de ese momento, Händel
recobró su prestigio y pudo volver a obtener buenos ingresos con sus obras y saldar sus deudas. Sin embargo, Händel decidió que nunca iba a recibir ganancias por las presentaciones futuras del Mesías. No quiero percibir dinero por esta obra. Jamás admitiré dinero. Jamás, decía Händel. Estoy en deuda con alguien por ella. Será siempre para los enfermos y los presos. Yo mismo estaba enfermo y gracias a esa obra he sanado. Me encontraba preso y ella me liberó. Cierro cita. Al paso de los años, cada generación ha vibrado con el sentimiento exaltado de libertad cuando se escucha esta pieza. Ahora bien, entrando en materia para nuestro podcast de hoy, quisiera recapitular los temas que hemos visto hasta aquí con relación a esta serie. En nuestro primer podcast se mencionó de manera genérica cómo Dios se ha revelado desde el principio a su creación y en particular a la humanidad. Asimismo, como el pecado inhabilitó al hombre para reconocer al Dios verdadero y cómo de manera distorsionada la humanidad en su búsqueda de Dios ha caído en sistemas falsos de adoración. También mencionamos que Dios se reveló a la humanidad para destacar su señorío sobre todo lo creado y para revelar un plan de salvación al hombre que está muerto en delitos y pecados a partir de la desobediencia en Edén a causa de Adán y Eva. En ese orden, también se dijo que el hombre perdió el juicio. El mismo hombre fabricó de él mismo un Frankenstein y por lo tanto el hombre, al rechazar el mensaje de Dios, se expone al juicio divino. En nuestro último podcast hablamos de que Dios tiene dos formas de revelarse a la humanidad y es la revelación general y la revelación especial. Y abordamos la primera, la revelación general, concluyendo sobre ella tres aspectos importantes. Primero, el autor de la revelación general es Dios, por medio de lo creado en la naturaleza. La Biblia dice que Dios, el Creador, hizo el mundo por su propia mano y lo llamó muy bueno. Segundo, los no creyentes, y en especial el ateísmo, no reconocen que Dios se revela a través de la creación visible como creador, y por ello sacan conclusiones no conformes a la verdad de Dios, adorando a lo que Dios ha creado. Así que la gloria de la que solo es merecedor el Creador se la dan a aquello que Él ha creado, convirtiéndolo en ídolos. Tercero, aunque el hombre reconozca la sublimidad y las maravillas de la creación natural, esto no necesariamente resulta en que él por sí mismo la relacione con el Dios viviente para efectos de salvación. Más aún, a partir del fenómeno de la creación, puede sacar como conclusión únicamente que hay un Dios creador de todas las cosas. Teniendo esta recapitulación, abordaremos hoy en nuestro podcast titulado La Revelación Especial. Cuando hablamos de revelación debemos tener en cuenta un significado básico de la palabra. Y para eso cito la definición de la Real Academia Española. Dice lo siguiente: es la manifestación de una verdad secreta u oculta. Y para fines de este podcast, esa definición está hecha a la medida cuando nos referimos en torno a la revelación divina y en lo específico a la revelación especial. Si bien algo que observamos en el podcast pasado es que Dios se revela al hombre por medio de la revelación general a través de su creación, esta no es suficiente para el conocimiento necesario de la salvación que solamente se nos es revelado en la Escritura y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios.
En ese orden podemos definir de una vez que la revelación especial es la manifestación de Dios por medio de su palabra escrita y de Jesucristo su Hijo. Cuando vamos o hablamos mejor de la palabra escrita, tenemos que mirar 4 conceptos importantes adicionales al de la revelación, los cuales son revelación bíblica, inspiración, inerrancia e infalibilidad. El primero, revelación bíblica. Podemos definir lo que es el mensaje de Dios para el hombre que revela la persona de Dios, su carácter, sus atributos y el plan de salvación para el hombre. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Segundo concepto, inspiración. Dios es la fuente de la inspiración de su palabra. Dios es perfecto en todos sus caminos. Todos sus atributos son consistentes y están tejidos en perfecta armonía, más allá de la capacidad humana. El carácter perfecto de Dios nos demuestra que su palabra inspirada es creíble, fiable y digna de confianza, así como Dios mismo. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tercer concepto, inerrancia. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de las Escrituras. Esto lo dice Wayne Grudem. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el Señor Jesús, al referirse a que su palabra es verdad, Jesús no hablaba solamente de esas palabras inmediatas que escuchaban los que eran sus discípulos y sus seguidores. También se refería a la totalidad de las Escrituras, a la revelación de aquel entonces que era el Antiguo Testamento, y también la revelación futura que tendrían sus discípulos y que estaban autorizados para dejar constancia de esa revelación que se les daría por el Espíritu Santo. Toda ella que hoy la tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis es una verdad infalible. La infalibilidad dice no solamente ausencia de error, sino imposibilidad de error en el sujeto u objeto, en sus palabras o escrito. Por tanto, la infalibilidad de las sentencias de la Sagrada Escritura indica no solo el hecho de su verdad, o sea, la inerrancia, sino la imposibilidad de cualquier error. Por tanto, la cuestión es no solo de hecho, sino también de iure. No puede haber errores. La Biblia no contiene errores. La Biblia no es un libro de mitos o leyendas, siendo errática como esa flecha que rebotaba de una parte a otra, sino que es la perfecta palabra inspirada por Dios de manera inerrante, intrínsecamente e infalible en todos sus propósitos. La Biblia resiste los diferentes exámenes de los hombres, como el ataque histórico crítico de Barth o Rudolf Bultmann, o la crítica moral de los humanistas contemporáneos. La declaración de Jesús, tu palabra es verdad, en Juan 17:17, testifica de una palabra que es inerrante en sí misma, y su declaración también en Juan 10:35, cuando dice que la escritura no puede ser quebrantada, nos habla de una palabra que es infalible en su objetivo. La Biblia llega hasta nosotros como el don perfecto del Dios que nunca yerra
y cuyos objetivos soberanos siempre, pero siempre se cumplen de manera infalible. Por eso, la Biblia es digna de confianza, suficiente y autoritativa para la iglesia del Señor. Un segundo título es el plan de salvación en la revelación especial. Como hemos mencionado previamente, la revelación general de Dios se ubica en la creación. Ya lo vimos en un podcast de esta serie. Es extensa y eficaz, pero esta revelación general tiene sus límites y no revela el Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación en Jesús. No se perciben en las cosas que están hechas. Más bien, el Evangelio se encuentra en lo que llamamos la revelación especial, que son Jesucristo, el Hijo de Dios, y las Sagradas Escrituras. La Biblia es el registro fiel de tal revelación especial. A diferencia de la revelación general, el alcance de la revelación especial no es universal. Más bien llega hasta donde la llevemos nosotros. Esta revelación es recibida en todo lugar donde la Biblia se lee y se predica por parte de alguien que ha creído en Cristo. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora bien, quisiera mencionar el siguiente planteamiento de Matthew Layton con relación a la revelación especial y los no creyentes y sus posibles respuestas al planteamiento, que es el siguiente. ¿Por qué no todos creen en la revelación especial, que son las Escrituras? Las Escrituras son claras y poderosas, perfectamente capaces de transformar vidas. Si esto es así, ¿cómo es que no se convierten todas las personas que la leen? Podríamos mencionar dos barreras que impiden la aceptación del mensaje bíblico. La primera, la barrera moral. Esta barrera moral señala que aún comprendiendo el Evangelio, el hombre lo rechaza porque en su corazón está el pecado. Y no le gusta la idea de que no puede salvarse a sí mismo. Tristemente, muchos no quieren arrepentirse y someterse a la provisión de Dios para la salvación en Jesús. Hace falta que el Espíritu abra sus corazones para que puedan recibir el mensaje bíblico. La otra barrera es la intelectual. Algunos leen o escuchan muy poco de la Biblia y no llegan a entender el Evangelio. Nadie se convertirá por solo saber que Jesús lloró. Una persona tiene que conocer lo básico de la vida y obra de Jesús para poder confiar en Él. No podemos conocer rectamente a Dios si no nos sometemos a su palabra, estando dispuestos a seguirla a donde nos guíe. De hecho, en cuanto mejor a evidencias a lo que se refiere a las Escrituras mismas, Answers in Genesis en sus investigaciones muestra las principales en relación con los rollos del Mar Muerto. La primera es que tras aproximadamente 2000 años de permanecer enterrados estos rollos en unas cuevas cercanas al Mar Muerto, ellos vieron la luz de nuevo en el año 1947. Los judíos esperaban la llegada de un Mesías, como el rey David, el gran rey, pero también un gran sumo sacerdote del pueblo, según la orden de Melquisedec, un profeta como Moisés, y posiblemente un Mesías traspasado conforme a la profecía de Isaías. En este caso, la profecía decía que el esperado Mesías iba a ser traspasado, o que ya había sido traspasado. Isaías 11:4 dice: y con el espíritu de sus labios matará al impío. E Isaías 53:5 dice:
mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Ambas declaraciones son importantes por el hecho de que el Mesías fue traspasado y en un juicio venidero aquellos que han rechazado al Mesías serán traspasados. Como segunda evidencia, los rollos nos han proporcionado copias de la mayor parte del Antiguo Testamento, pues se han hallado fragmentos en hebreo de todos los libros del Antiguo Testamento excepto Esther, de una fecha de 1000 años anterior a las copias hebreas existentes. En otro rollo se conserva una copia aparte del libro de Esther. Tercera evidencia. También se ha arrojado luz sobre el trasfondo del Nuevo Testamento y de la naturaleza judía del Evangelio de Juan. Por ejemplo, contrastes como la luz y la oscuridad son habituales en Juan y en el rollo de la guerra, un texto que describe la última batalla escatológica, y el hebreo era todavía una lengua viva, no solo una lengua sacerdotal. El rollo del Mar Muerto de Isaías también muestra una vieja forma de la letra hebrea Tau, que se parece a una X, en el margen del rollo. Esto ocurre en 11 ocasiones en el libro de Isaías. Como ya se ha indicado, tanto los registros de los asirios como los rollos del Mar Muerto, incluyendo una copia casi completa de Isaías, estuvieron totalmente ocultos a los ojos humanos durante unos 2000 años. La mayor parte del contenido de estas dos fuentes se solapan y así confirman la evidencia de la autenticidad de las profecías de Isaías. Un aspecto importante del hallazgo de estos rollos es su relación con el descubrimiento de los palacios asirios a partir de la década de 1840. Isaías menciona una serie de hechos históricos relacionados con los asirios que confirman notablemente la exactitud de su libro. Posiblemente el hallazgo de los rollos del Mar Muerto es uno de los hechos más maravillosos para la importancia de la arqueología bíblica. Ahora, en cuanto a las principales evidencias en relación con la persona de nuestro Señor Jesús que encontramos en los descubrimientos arqueológicos y confirman los acontecimientos que se mencionan en la Biblia, son los siguientes. Primero, los problemas relativos al censo en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se han resuelto gracias a los hallazgos de importantes documentos de papiro. Estos documentos se hallaron en Egipto, en el interior de cocodrilos sangrados embalsamados. Se trata de escritos sacerdotales judíos que fueron escritos inmediatamente antes, durante e inmediatamente después del periodo del Nuevo Testamento. Los arqueólogos Granfeld y Honk informaron que sus evidencias mostraron que este fue el primer censo, el censo fiscal, que se llevó a cabo en el momento de Quirino. Otra inscripción muestra que Quirino estuvo en Siria en 2 ocasiones. Primero, como un líder militar en un momento de agitación civil y más tarde como gobernador de Siria. El censo se retrasó en Palestina probablemente debido a los disturbios civiles. Segundo, los hallazgos de estos papiros han arrojado mucha luz sobre las palabras que usó nuestro Señor. En efecto, es cierto que habló el idioma de su tiempo en la tierra, como lo señala Marcos capítulo 12, versículo 37. Tercero, hoy conocemos mejor a Pilato gracias a una inscripción recuperada en Cesarea. El papiro John Rylands escoge parte del juicio ante Pilato y fragmentos de dicho juicio aparecen en Juan capítulo 18, versículo 31 al 33 y 37 al 38. Entonces, como conclusiones de la revelación especial en cuanto a las Sagradas Escrituras, o mejor conocida como la Biblia,
La primera que podemos sacar es que la revelación especial es la única que nos permite conocer el Evangelio a diferencia de la revelación general, que solo le permite al hombre no tener excusa de rechazar al Creador de todo, que como lo muestra la Biblia es el único Dios verdadero. Segundo, la revelación especial en el aspecto de las Escrituras son suficientes en simultáneo con la iluminación del Espíritu Santo para dar convencimiento de arrepentimiento al hombre y venir en rendición a Cristo Jesús. Tercero, en conclusión final, los hombres no creen en la Biblia, no porque carezcan de validez o veracidad los argumentos y hechos allí presentados, sino por las dos barreras mencionadas, la intelectual y la moral, o la intelectual o la moral. La primera exige un ejercicio ético honesto con la razón para darse cuenta que la Biblia es la verdad y no hierra en sentido alguno. La segunda barrera requiere de humillar nuestras vidas y venir a Cristo como aquel ladrón que estaba en la cruz. A continuación leo aquel momento en Lucas 23, 39 al 43. Uno de los malhechores colgados en la cruz le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros propios hechos? En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra invitación del observatorio es para que usted conozca el mensaje de todo que vino el Hijo de Dios para perdón, salvación de nuestros pecados. Le invito a que usted pueda ir a una Biblia, leer el Evangelio y pueda pedirle a Dios en oración que traiga a su corazón convicción de juicio, justicia y pecado por medio del Espíritu Santo. Los esperamos en una próxima oportunidad en su podcast El Observatorio. Feliz día.